Nuestro trabajo sea más simple. ¿Cómo te ayuda Consorcio Abierto a cumplir con el RPAC? Certificado de deuda y créditos con el formato que exige el registro público. Rendición de cuentas anual, lista para que la descargues en un clic. Expensas que cumplen con los requisitos de la ley. Gestión documental organizada y disponible para respaldar tu inscripción y renovación. Acceso controlado de los consorcistas a los archivos que les compartas, lo que fortalece su confianza. Registro claro de movimientos, saldos por consorcio y documentación anterior, clave para responder ante inspecciones. Todo desde un sistema que actualiza permanentemente su tecnología y funciones, y un equipo de personas que te ayudan a comenzar y avanzar desde el día 1. Nuestro trabajo es que el tuyo sea más simple. ¿Cómo te ayuda Consorcio Abierto a cumplir con el RPAC? Certificado de deuda y créditos con el formato que exige el registro público. Rendición de cuentas anual, lista para que la descargues en un clic. Expensas que cumplen con los requisitos de la ley. Gestión documental organizada y disponible para respaldar tu inscripción y renovación. Acceso controlado de los consorcistas a los archivos que les compartas, lo que fortalece su confianza. Registro claro de movimientos, saldos por consorcio y documentación anterior, clave para responder ante inspecciones. Todo desde un sistema que actualiza permanentemente su tecnología y funciones, y un equipo de personas que te ayudan a comenzar y avanzar desde el día 1. Nuestro trabajo es que el tuyo sea más simple. ¿Cómo te ayuda Consorcio Abierto a cumplir con el RPAC? Certificado de deuda y créditos con el formato que exige el registro público. Rendición de cuentas anual, lista para que la descargues en un clic. Expensas que cumplen con los requisitos de la ley. Gestión documental organizada y disponible para respaldar tu inscripción y renovación. Acceso controlado de los consorcistas a los archivos que les compartas, lo que fortalece su confianza. Registro claro de movimientos, saldos por consorcio y documentación anterior, clave para responder ante inspecciones. Todo desde un sistema que actualiza permanentemente su tecnología y funciones, y un equipo de personas que te ayudan a comenzar y avanzar desde el día 1. Nuestro trabajo es que el tuyo sea más simple. ¿Cómo te ayuda Consorcio Abierto a cumplir con el RPA? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a un webinar más acá en Consorcio Abierto. Le damos la bienvenida a este webinar gratuito pensado especialmente para nuestra comunidad de administradores y roles de la propiedad horizontal. Mi nombre es Wendy, soy coordinadora de eventos y voy a estar acompañándolos como moderadora durante todo este encuentro. Para quien se suma por primera vez o no nos conoce, somos una empresa que ofrece un sistema de gestión integral para consorcios
que facilita el control de la administración, te ayuda a gestionar consorcios de forma rentable y te ayuda a brindar un servicio de calidad. Hoy nos convoca un tema súper clave para cerrar el año un poco más tranquilos y encarar el 2026 con más claridad y previsión. Son finanzas, gestión y planificación. Durante la charla de hoy vamos a estar trabajando en tres ejes centrales que son la rendición de cuentas, que son los errores comunes y cómo podemos evitarlos, claves para planificar correctamente el fondo de reserva y cómo simplificar esos procesos para elevar, digamos, su gestión. La idea de hoy es llevarnos conceptos claros, aplicables y útiles para el día a día de la administración. Y para abordar estos temas, hoy nos acompañan dos referentes con muchísima experiencia en el sector, que son Marcelo Dragunsky, contador público de la UBA, asesor de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal, también fue speaker en SIGSA, quien nos va a estar aportando su mirada contable y estratégica, y Pablo Schwartz. Pablo, por favor, acá confirmame si estoy diciendo bien tu apellido. Por ahí, Pablo. Hola, hola, sí, sí, correcto. Perfecto. Que también es contador público y licenciado en Administración de la UBA, es especialista en propiedad horizontal y él también nos va a ayudar a bajar todos estos conceptos a la práctica diaria de la gestión. Además, más hacia el final de la charla se va a sumar Francisco Mañaz, que es del equipo de Consorcio Abierto, asesor comercial, quien nos va a estar mostrando cómo todo esto se puede llevar a la práctica dentro del sistema, alineado a la gestión, control y planificación. Voy a hacer unas aclaraciones importantes antes de comenzar con la charla. Este encuentro está siendo grabado y pueden ir dejando todas sus consultas en el chat durante la charla, que después las vamos a estar respondiendo o durante la charla o al final, que va a haber un espacio de preguntas y respuestas con los panelistas. Bueno, ahora dicho esto, los dejo con el contenido principal. Marcelo y Pablo, bienvenidos. Un gusto, un placer, un honor tenerlos acá. El espacio es todo de ustedes. Wendy, muchísimas gracias. En principio queríamos con Pablo agradecer a la gente de Consorcio Abierto por esta invitación para aprovechar, compartir conocimiento, para que pensemos un poquito entre todos y vayamos progresando en nuestros saberes y vayamos intercambiando conocimiento a fin de que podamos, como siempre buscamos a través de la Cámara, jerarquizar nuestra profesión. También quiero agradecer a Albano, que tuve la posibilidad de conocerlo cuando estuvimos disertando en SIGSA 2025. Y más allá de todo lo que podamos hablar ahora, quisiera que pensemos y construyamos sobre lo que vamos diciendo, alternativas y propuestas. Yo lo que diría, para pensar estrategias, tal como lo habré en SIGSA, lo que primero tendremos que hacer antes de ponernos a trabajar con algo es definir ese algo. Y ese algo nosotros estamos pensando en armar estrategias de información y financieras para los consorcios de propiedad horizontal. Lo primero que me quiero detener es en que pensemos qué tipo de estructura o qué tipo de tamaño tiene un consorcio en la complejidad y en su dimensión. Y lo primero que tenemos que definir es que el consorcio es un ente simple. Es simplemente un conjunto de propietarios que viven en un mismo lugar y tienen que juntar los gastos para pagar el funcionamiento. Es solo eso. Un consorcio no es una empresa, y empresas puede haber multinacionales, grandes, pequeñas, pymes, micropymes, que tienen un objetivo y tienen fines de lucro, ni tampoco es una ONG, una asociación sin fines de lucro, que también, por más que no tengan fines de lucro, también tienen sus objetivos. Y también ambas tienen ingresos con que financiar
sus objetivos y su misión. Un consorcio, y acá quizás algunos me mirarán raro, pero un consorcio no tiene ingresos. Un consorcio solo gasta. Y ustedes me dirán, ¿cómo no tiene ingresos? Y las expensas es el recupero o la recaudación entre los distintos propietarios del monto que es necesario para pagar los gastos de mantenimiento. Estamos hablando en la mayoría de los consorcios como conocemos en su 99%, que son edificios, PHs. No nos vamos a detener en este análisis que da para otra charla, aquellos consorcios que son una mezcla como los countries, que son en realidad una mezcla entre consorcios, asociaciones civiles, que sí tienen ingresos, y lo vamos a dejar para otra charla. Vamos a hablar de la mayoría de los consorcios, y básicamente se tratan de entes simples. Entonces, siendo entes simples, lo primero que tenemos que buscar es una planificación basado en la simplicidad de la información, en la simplicidad de los registros y en la simplicidad de la parte financiera. Entonces, el administrador hoy en día se tiene que ver no solo como el que está peleando día a día con las cosas diarias, sino que justamente tiene que simplificar su operación a través de normas simples, a través de procesos simples, a fin de tener tiempo para generar valor tanto a sus clientes, que son los consorcios, como a su administración. Entonces el administrador debe tener un rol estratégico. Entonces vamos a hablar primero de una planificación financiera para un consorcio, siempre desde el punto de vista de la simplicidad. El tema es que para hacer la planificación financiera para un consorcio, vamos a tener consorcios que tienen solvencia, consorcios que no tanto y consorcios que están en apuros económicos. Empecemos por lo mejor. En los consorcios que tienen solvencia, nosotros tenemos que tener una mirada como para tener un fondo, una reserva para los gastos ordinarios de mantenimiento. Nosotros tenemos que saber qué tipo de gastos hay y por ende tendríamos que tener una caja, una previsión para manejarnos. También, si conocemos al consorcio, y para eso nuestros aliados más importantes son los encargados de edificio y los mismos propietarios, también no nos olvidemos que tendríamos que tener algún fondo de reserva para imprevistos. Los imprevistos, en realidad, en función de nuestra experiencia, no son tan imprevistos, son previstos y hay un porcentaje de ocurrencia. Algunos son fortuitos y otros no. Nosotros tendríamos que tener idea en cada edificio qué es lo que se está por romper, escuchar a los propietarios, a los encargados, e ir gestionando un fondo de reserva para esos imprevistos que nos impida caer en las antipáticas cuotas extraordinarias y compulsivas porque no queda más remedio. Y en aquellos consorcios que se puedan y que nos dé la oportunidad, también en función de los requerimientos de los propietarios y también de nuestra mirada, porque tenemos que tener tiempo para ver, visitar y conocer todos nuestros consorcios, tendríamos que ir detectando, tanto por nuestros ojos como por los requerimientos de los copropietarios, inversiones que pongan en valor el edificio. Tendríamos que saber si hay que restaurar cosas, pintura, y también si hay planes de modificar, por ejemplo, la entrada del edificio. Que todo eso genera valor y en la medida que se pueda debemos incentivar a hacerlo, porque esa inversión va a redundar en un mayor valor de la propiedad, tanto para reventa como para alquiler o para uso. Entonces, en esos casos, nosotros tenemos que mirar al futuro y ver cómo planificar financieramente estas cosas. Continuamos. Para poder hacer una planificación financiera de esta magnitud, justamente la idea es, y la planificación financiera va a ir de la mano con la rendición de cuentas. No lo tenemos que hacer, ni planificar la rendición de cuentas
3, 4 meses después que cierra el periodo por el cual rendimos cuentas, porque ya es tarde. Entonces la planificación estratégica de las finanzas y de los informes y rendición de cuentas se hace día tras día. Una de las cosas que tenemos que ir viendo es proteger los recursos, porque a veces yo entiendo que los administradores están justamente tapados de cosas y están apagando incendios y en el día a día, pero nosotros tendríamos que estar mirando, por ejemplo, si tenemos muchas cobranzas o muchas expensas impagas, tenemos que gestionar activamente su cobro, ya sea por charla, ya sea por inducción o en el peor de los casos por vía judicial. No nos olvidemos que si no gestionamos eso, podría ser que estemos incumpliendo con pagos o que nos veamos obligados a entrar en financiaciones que nos cuesten dinero vía intereses. También por ahí estamos metidos, muchos lo deben tener, moratorias por conceptos impositivos y previsionales, y quizás en algún momento tengamos excedentes. Si no nos fijamos, si no estamos atentos a esos excedentes que tenemos, por ahí esos excedentes lo podemos usar en cancelar pasivos que nos cuesta intereses onerosos, y ahí estamos optimizando lo que podríamos llamar el capital líquido. También, como otros tips que le podemos dar, tenemos que ir monitoreando cómo poder refinanciar pasivos de forma más conveniente. En el caso nuestro, nuestra experiencia nos está hablando que muchas veces tenemos deudas que metemos en moratoria, que las refinanciamos con una moratoria, y luego sale un blanqueo que si accedemos nos condona los intereses, o sale una nueva moratoria que tiene condiciones más ventajosas, más plazo de pago. Entonces tenemos que estar atentos para gestionar esa parte financiera y optimizar los recursos. O sea, de tal forma que tenemos que proteger los saldos ociosos contra la inflación mediante estos instrumentos seguros. Otras cosas que podemos ir haciendo. Cuando yo dije teníamos distintos consorcios para hacer planificación financiera. El que hablamos de la planificación de obras de mejora, obviamente que estamos hablando de consorcios con robustas situación financiera, con liquidez. Pero no me voy a equivocar, y seguramente a todos les ha pasado, que tienen consorcios con graves problemas financieros, que generalmente puede pasar porque los consorcistas están con ese problema y no están al día en el pago de las expensas. Y quizá ustedes estén gestionando activamente ese cobro, pero por ahora, lamentablemente, esas expensas no las tienen disponibles. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que tengo disponibles 4 millones de pesos y tengo gastos por 8 que cubrir. Y ahí tenemos la famosa teoría de la frazada corta. De los 8 que tengo que pagar, puedo pagar 4. Ahora la pregunta es, de esos 4 millones que puedo pagar, sobre los 8 que tengo que pagar, ¿da lo mismo pagar cualquiera al azar? Nuestra gestión es decir, bueno, paguemos el que venga y vemos cómo hacemos con el resto. No, claramente no. Ustedes acá lo que tienen que ser es excelentes gestores de la escasez, porque hay cosas que no pueden dejar de pagar bajo ningún concepto y otras que no es deseable no pagarlas, pero no son tan graves. Y vamos a hablar ejemplos de eso. Si tienen algún problema de edilicio grave que pueda afectar el funcionamiento básico del edificio o puede afectar la seguridad de las personas, por supuesto que lo tienen que resolver de inmediato. No se les puede caer un ascensor, mampostería, ni se pueden quedar sin gas. Otro tema que no pueden hacer es dejar de abonar las retenciones que ustedes practican. Y ahora vamos a hablar un poquito en qué consisten las retenciones. Tenemos dos clases de retenciones, las que hacemos a los proveedores y las que hacemos al personal. Ustedes no se olviden que el personal, si ustedes le pagan un sueldo, por ejemplo, de 1 millón,
el empleado, el encargado, va a cobrar solamente 830.000 pesos, porque 170.000 se lo van a retener ustedes para aportarlos a las cajas previsionales, a la obra social y a los sindicatos. Estoy diciendo un número de ejemplos. En algunos casos será más, menos, no importa. Esto es a número de ejemplo, estos 170.000 pesos. Entonces, el sueldo que cobra el encargado no son 830.000 pesos. Su sueldo es 1.000.000. Esos 170.000 es sueldo del encargado, que ustedes se lo retienen, no es plata de ustedes, es plata de él y lo tienen que depositar. Distintos son las contribuciones patronales, que es una carga del consorcio y que completa, que junto con los aportes del empleado, esa retención que le hacen, forman el total del pago que van a hacer ustedes por seguridad social. Si no tienen toda la plata para hacer ese pago, dejen de pagar la contribución del consorcio, pero paguen las retenciones. Lo mismo cuando a un proveedor ustedes le pueden hacer retenciones de ganancias, de IVA y de seguridad social. Entonces, supónganse que el proveedor, las facturas de 100.000, ustedes le pagan 90.000. Pero le dan certificados por 10.000 pesos que ese proveedor se lo va a tomar como pago cuenta en sus impuestos. Entonces, esos 10.000 ustedes no pueden dejar de pagarlos porque esa plata no es de ustedes y les puede traer graves consecuencias. Entonces, si tienen que elegir qué pagar o no pagar, no es lo mismo pagar cualquier cosa. No dejen de pagar todas las retenciones y, por ejemplo, el resto de los impuestos. Por ejemplo, que en realidad el consorcio per se no paga impuestos, salvo los de las contribuciones sobre la nómina salarial, pero puede ser que alquile alguna antena para una telefónica, alquile la medianera para publicidad. Entonces, en ese caso tiene que pagar IVA e ingresos brutos. Bueno, entre dejar de pagar IVA o ingresos brutos o dejar de pagar las retenciones, dejen de pagar IVA e ingresos brutos. O sea, ¿se entiende? Tenemos que gestionar la escasez. No da todo lo mismo dejar de pagar. Ante mínimos recursos, eso traten de pagarlo sí o sí, porque las consecuencias son muy graves. Y como estrategia financiera, también consideren los planes de financiación que ofrecen los fiscos y, como les dije antes, estén atentos a moratorias extraordinarias, verificando planes vigentes previamente generados. Pablo después va a profundizar en eso. Seguimos con la planificación. Entonces, la planificación de una rendición de cuentas no se hace y no se construye 15 días antes de la asamblea. Se va construyendo constantemente, porque si no, se les va a generar problemas insolubles que luego no los van a poder resolver. Por ejemplo, si ustedes no concilian las cuentas y van a preparar, no concilian los bancos, por ejemplo, y van a preparar un informe, seguramente si tienen errores graves ya no tendrán posibilidad de remediarlos porque hay plazos. Y así con todas las cosas. Por lo cual tenemos que tener claramente una planificación y pensar que la rendición de cuentas se va armando día tras día y no al final. En los informes, y vamos a ver en esta filmina, uno de los errores más comunes que queremos hablar es este que vamos a desarrollar. Yo lo que les quiero comentar y volver al concepto. La administración, la gestión, la redacción de informes deben ser simples. Ahora, lo simple tiene que estar bien. Que hagamos cosas, breguemos porque las cosas sean simples, porque los consorcios son simples, no quiere decir que una vez que determinamos lo que tenemos que hacer se haga mal. Y uno de los grandes errores comunes que estamos viendo y que es motivo de esta charla poder remediarlos y darles tips, es que en muchos informes aparece que la caja es negativa. Ustedes los habrán visto, sabrán que eso es así. Y entonces vamos a hacer alguna analogía y vamos a explicar por qué la caja no puede ser negativa. Si ustedes tienen árboles, ustedes tienen una quinta con árboles, pueden tener 100 árboles, 50
Pueden tener 30, pueden tener 5, pueden tener 0, no tienen árboles. Ahora, menos 33 árboles no pueden tener. Entonces, con la caja es lo mismo. Ustedes se pueden meter en el bolsillo y tener 100.000 pesos, 50, ¿cuánto es lo menos que pueden tener? 0. ¿Qué pasa qué uno tiene que mirar si ve que la caja le da negativa? Lo que tiene que mirar primero es si hay un error. Y si no, yo les voy a decir lo que suele pasar normalmente y cómo corregirlo. Puede ser que ustedes hayan empezado el periodo con 100.000 pesos en la caja. Cobran 400.000 pesos de despensa, tienen 500.000. Y después resulta que hay gastos por 700.000 pesos. Pero ¿cómo pude gastar 700 si yo tenía 500? 100 que tenía al principio del periodo, 400.000 pesos que cobré. ¿Y cómo gasto 700? Bien, o es un error o lo que pasa ahí es que alguien puso la plata. Muchas veces la pone el administrador para cubrir y después la recupera con otras expensas, o la pone un propietario, o se pide un préstamo, o lo que fuera. Entonces, nunca en un informe pongan que la caja es negativa porque es imposible. Es contra la física. No hay ninguna cosa que mida existencias puede dar negativa. Entonces, o es un error o alguien prestó la plata. Entonces, en el informe, en vez de poner la caja negativa, pondrán caja cero y los 200.000 pesos que se le debe a fulano de tal, que lo más probable en la mayoría de los casos es el administrador. Esto es uno de los errores más comunes que es muy sencillo arreglarlo y queríamos compartirlo con ustedes. Seguimos con... Entonces, la rendición de cuentas, si está planificada y ejecutada correctamente y estamos haciendo todos los procesos durante todo el año, la rendición de cuentas va a ser la consecuencia natural y simple de todo el trabajo que estamos haciendo. Por eso digo, el paradigma es que la rendición de cuentas, el valor no sea el informe, sino que sea el proceso que hicimos a través de todo el periodo que dura la rendición de cuentas, y también que tenemos que cambiar la mentalidad, porque si nosotros trabajamos día a día y lo seguimos y no preparamos la rendición de cuentas ya cuando es demasiado tarde, la asamblea anual no tiene que ser una caja de sorpresas. Si se trabajó bien mes a mes, la rendición es solo una formalidad de exposición. Todos van a saber de qué se trata, todos van a saber con qué se van a encontrar, con lo que hay, con lo que no hay, con las sorpresas. Entonces, la rendición de cuentas tiene que ser como la planificación financiera, un proceso continuo que nos permita jerarquizar el informe que vamos a hacer. Que si bien es simple, tiene que tener metodicidad, tiene que ser metódico. Y para eso creo que los vamos a ayudar con un checklist en el cual eh, podemos, creo que en la siguiente filmina está el checklist. Vamos a Perfecto. Ahora perdón, vamos a ir después con el checklist. Ahora le paso la palabra a Pablo, si yo no los aburro tanto, y después continuamos. Muchas gracias. Retomamos este tema. Antes que nada, gracias a los saludos que vi que pasaron ahí por el chat diciendo feliz día del contador al inicio de la charla. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito más en detalle de la rendición de cuentas, bajando un poquito más a tierra todo lo que antes estuvo comentando Marcelo. ¿Cuál es la realidad? Vamos a hacer una similitud con la liquidación mensual de expensas. Por ejemplo, ustedes saben que en la ciudad de Buenos Aires, de manera obligatoria, todos debemos realizar la liquidación de expensas mensual con un formato único, porque así lo estableció el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No vamos a apartar de lo que es el modelo único de liquidación de expensas obligatorio. Podemos hacerle algunos cambios mínimos, sí, podemos agregarle cuadros, podemos agregar renglones, pero el formato en sí no nos podemos alejar de él. Esto en Ciudad de Buenos Aires. En otras provincias va un poquito más lenta la legislación, ni siquiera hay una obligación de presentar la liquidación de expensas de manera homogénea. Pues bien, si llevamos esto a lo que es la rendición de cuentas, no hay en la normativa una obligación de que la rendición de cuentas sea presentada con un formato único. Todavía, quizás en el futuro sea un paso hacia adelante, pero bueno, con lo que hoy cada administrador puede elegir el formato que quiere.
para armar esta rendición de cuentas. ¿Cuál es la recomendación? Que cuando vayamos a diseñar el formato, vayamos a buscar un sistema que nos ofrezca un determinado formato, ese formato esté pensado en el lector de la información, es decir, en el propietario. ¿Sí? Y la recomendación como propietarios, como decimos siempre, los propietarios pueden venir como nosotros, que más o menos algo de números entendemos, pueden venir del mundo de los números, pero hay propietarios que pueden venir del mundo de las artes, del mundo del deporte, pueden no estar tan en el día a día en lo que es la parte numérica, aritmética. Entonces, ya que no hay un modelo único, presentemos la información de manera simple, lo más simple y lo más clara posible. Porque si no, muchas veces los propietarios terminan confundiéndose por una sobreexposición de datos o de información. Entonces, la recomendación es vayamos a lo sencillo. Es más, muchas veces hay sospechas de malos manejos por parte del administrador, no por cosas malas que haga el administrador en sí, sino por cómo están expuestos los datos de manera confusa en la propia rendición de cuentas. Entonces, vayamos al revés, vayamos a hacerlo simple, lo más simple posible. ¿Qué recomendamos nosotros? Insisto, dado que no hay formato único, utilicemos los famosos 4 elementos. ¿Cuáles son los 4 elementos? Saldo, ¿qué es lo que quiere saber la gente? Es decir, saldo inicial, ¿cuánta plata había al inicio del periodo? Obviamente, eso tiene que coincidir con el saldo final de la rendición de cuentas anterior y con lo que había en la cuenta bancaria en ese momento. Informamos la sumatoria de todos los ingresos mes por mes, pero en un solo renglón, consolidado. ¿Cuánta plata se recaudó por todo motivo? Usamos otro renglón para informar cuánta plata se gastó por todo motivo y finalmente cuánta plata quedó al final de cada uno de los meses involucrados en la rendición de cuentas. 4 renglones, nada más. Después, si queremos hacer una apertura mayor, agregamos distintos cuadros abajo donde hacemos una apertura de cada uno de los ítems que componen los ingresos y los egresos. Obviamente, la gran mayoría de los ingresos van a provenir de la recaudación de expensas, pero también podemos estar cobrando alquileres, si es que el consorcio percibe alquileres, podemos estar cobrando juicios previos, en donde el consorcio haya sido la parte actora, pero eso a la gente no le importa tanto el detalle. La gente quiere saber a ciencia se ingresó por todo concepto, cuánto se gastó por todo concepto y cuánto quedó al final. Esas son las premisas básicas. Lo mismo con el resumen de los gastos. En un solo renglón, en el primer cuadro, informamos el total de los gastos que cometió el edificio en cada uno de los meses involucrados. Luego, si queremos, hacemos un cuadro aparte, apertura de gastos, y vamos informando rubro por rubro, siguiendo, ahí sí podemos seguir el orden de la liquidación de expensas. Sueldos y cargas sociales, pago a proveedores, pago de impuestos, pago de seguros y demás. Además, la recomendación es hacerlo más visible. ¿Cómo le damos más visibilidad a números fríos? Podemos usar gráficos. Podemos usar gráficos de barra, podemos usar gráficos de tortas, podemos hacer comparaciones, porque después, más allá de demostrar cuánta plata se gastó, cuánto ingresó y cuánto quedó, nos van a preguntar, por ejemplo, si miran 2 liquidaciones o 2 rendiciones de cuenta de periodos distintos, ¿por qué se incrementaron en más de, no sé, de otros? Bueno, entonces, si nosotros ya al hacer el informe detectamos que un rubro tuvo un ingreso o un gasto que supera el porcentaje promedio de los otros, en vez de esperar a que vengan las personas a preguntarnos, lo explicamos nosotros, si nosotros sabemos previamente a qué se debió. Supongamos que hicimos algún arreglo extraordinario en el edificio y este mes o este año, en comparación con el año anterior, el rubro gastos de mantenimiento se disparó exponencialmente. Bueno, no nos limitemos a informar eso, a hacer el gráfico y nada más. Informémoslo nosotros, o sea, seamos proactivos. ¿Sí? Entonces vamos a generar empatía con las personas y vamos a evitar tener que estar yendo detrás, corriendo y responder preguntas de las cuales ya tenemos las respuestas previamente. Bueno, como ustedes saben, uno de los libros obligatorios que tiene que tener todo consorcio es el libro de administración. Esto es así, es obligatorio, no nos podemos escapar de ahí. En la práctica, lamentablemente, nos encontramos con distintos casos cuando, por ejemplo, tomamos consorcios nuevos. Nos encontramos con edificios que ni siquiera tienen el libro de administración, o le preguntamos al administrador anterior, no sabe, los propietarios no saben si está extraviado, si alguna vez hubo libros, si no hubo libros. Bueno, ese es un ejemplo. O nos encontramos con libros, pero que no están rubricados, con lo que es lo mismo que si no tuviéramos nada. O nos encontramos con libros que están rubricados, pero no están completos, no están pasados al día.
están totalmente en blanco. O están rubricados, pero están pasados, pero no al día. Tienen muchos años de demora. Bueno, tratemos de poner todo eso en regla y al día, primero porque es obligatorio, pero además, usando esta herramienta obligatoria, el libro de administración, si usamos el libro de administración como un libro de caja y vamos registrando permanentemente todos y cada uno de los movimientos, ingresos y egresos, vemos el saldo inicial, vemos el saldo final, esto por un lado va a alimentar la rendición de cuentas, pero por otro lado nos va a servir para controlarnos a nosotros mismos. Es decir, si detectamos que hay algo que está mal, lo vamos a poder ver antes, vamos a poder anticiparnos y no agarrarnos la cabeza cuando tenemos que presentar el informe y recién ahí descubrimos que hay algo que no nos cuadra, no nos cierra, no nos coincide y nos volvemos locos encontrando las diferencias. Entonces, llevemos la documentación obligatoria al día, usemos el libro de administración como un libro de caja, registremos todos y cada uno de los movimientos. ¿Lleva más tiempo? Sí. ¿Genera más trabajo? Sí. Pero a la larga tenemos toda la información ordenada al momento de generar los informes y podemos anticiparnos y no estar corriendo por detrás de los hechos. Siempre la idea es que podamos ser nosotros proactivos, anticiparnos a las situaciones y no tener que enterarnos de las situaciones o porque cerró el momento de hacer el informe y nos enteramos ahí, o peor aún, porque un propietario nos hace una pregunta que nos incomoda y tenemos que correr detrás de esa pregunta para buscar la respuesta y eso significa tener que revisar todo lo que veníamos haciendo. Bien, otra recomendación, si bien esto es obligatorio en la liquidación mensual de la Ciudad de Buenos Aires, desde hace poquitito tiempo, agregar un QR que nos linkee a la información, bueno, hagamos lo mismo en la rendición de cuentas. La normativa no lo dice, pero bueno, hagámoslo, no tenemos nada que ocultar. Cuando presentamos la rendición de cuentas, generamos un código QR para que los propietarios puedan acceder a todos y cada uno de los comprobantes de gastos y para que puedan ellos mismos hacer ese control. Obviamente, la gran mayoría no lo va a mirar, hay algunos que lo van a mirar y quizás no entienden, pero siempre todo edificio inevitablemente tiene uno o dos propietarios un tanto molestos, ustedes lo sabrán perfectamente, que son los que vienen a la rendición de cuentas a buscar problemas, porque no vienen por las buenas, ¿sí? Vienen o a figurar o a hacerse ver o a contradecirnos. Bueno, si les mandamos la información, y está todo bien hecho y bien armado, van a tener menos argumentos para preguntarnos cosas. Por eso justamente hagamos gráficos, o sea, vayamos un poco más allá de lo que dice la normativa o de los modelos estándar. Hagamos gráficos, hagamos comparaciones, adelantémonos nosotros diciendo por qué hay un gasto que subió más en relación que otro, eso subieron o bajaron. Si hacemos todo ese trabajo, le sacamos argumento a estas personas que vienen a molestar en la asamblea donde tratamos la rendición de cuentas. Bueno, ahora sí vamos a ir con el checklist. Le vuelvo a pasar la palabra a Marcelo. Ahora lo que vamos a ver, la idea es ver distintos tips que nos van a ayudar a mejorar la planificación financiera. Muy bien, gracias Pablo. Gracias. Excelente. La idea de hacer un checklist se nos ocurrió eh, inspirados en los viajes. Ustedes vieron que los pilotos de aviación hacen todo un checklist antes de despegar, controlando que todo esté ordenado y que esté perfecto para poder despegar. Bien, vamos a hacer la analogía nosotros para despegar como buenos administradores y no tener problemas. Podemos tener, y esto lo pueden, es bastante útil, esto es una sugerencia nuestra, le pueden quitar o agregar lo que ustedes consideren conveniente. Pero para no tener sorpresas, para no correr de atrás y poder no mirar por justamente el espejo retrovisor, sino mirar para adelante, justamente los libros obligatorios tenemos que verificar que se encuentran rubricados y llevados al día, porque puede pasar que cerramos un consorcio y fuimos a la asamblea y ya estamos tapados de trabajo y ahora vamos a hablar cómo podemos hacer para mejorar esto, que también lo hablamos en SIGSA. Entonces, después resulta que descubren que están 8 años sin pasar los libros, o sea, desde el año 2018, y claro, empiezan a pasar y ven que pasaron toda la contabilidad atrasada y llegan hasta 2021. Enero de 2022, ¿qué pasa? No tienen libro. Supónganse que van a rubricarlo hoy. La rúbrica es una planchuela al principio del libro que dice, este libro fue rubricado el 17 de diciembre de 2025. Si ustedes
A continuación de esa hoja pasan una contabilidad, pasan registraciones, entradas y salidas, un libro caja del enero de 2022, automáticamente se están autodenunciando que los libros no están al día. Y justamente para estar al día los libros, todas las registraciones que hay en ellos tienen que ser posterior a la rúbrica. Entonces, una de las formas de ir, de los tips de hacer una administración eficiente, es controlar todos los años los libros. Supongamos que una vez por año los deberían mandar a copiar, entonces tienen que estar al día, tienen que tener al menos, si no lo pueden pasar mes a mes, el último año con las registraciones pasadas. Y cuando copian, si es que lo copian anualmente, lo deberían hacer mes a mes, pero supongamos que lo copien anualmente, lo que tienen que ver es cuánto me queda libre. Porque si más o menos ustedes llevan un promedio de 20 páginas por año, al libro le deberían sobrar, cuando al libro le falten o le sobren 40, ahí tienen que mandar a rubricar otro, porque pueden tener un imprevisto y resulta que el próximo ejercicio en vez de 20 le llevó 33. Entonces, eso es un checklist. Los libros que estén al día y cuando se están por acabar, a rubricarlos. Las conciliaciones, tenemos que estar conciliando al día. Eso por un tema financiero, si le faltan depósitos, tienen algún error, tienen un depósito cruzado, si no lo reclaman, lo pierden y por supuesto que eso no lo pueden hacer después. Y tienen ahora muchos elementos que la tecnología les va dando para hacer conciliaciones. Tienen que controlar justamente lo que dijimos, el checklist, optimización financiera, ir viendo si no tenemos activos ociosos. No podemos tener activos ociosos. Otra de las cosas que tenemos que revisar claramente es justamente si los pagos mínimos e indispensables están hechos, las retenciones, la RT y la obra social de los empleados, porque si a nuestro empleado no le pagamos la RT y tiene un accidente o no le pagamos la obra social y no se puede atender, vamos a tener un problema grave. Y las retenciones, ya hablamos lo que pasa, es apropiación indebida de fondos, son fondos de terceros y no propios. El otro tema que tenemos que chequear, que no incide directamente en la rendición de cuentas, pero puede incidir como pasivo contingente. Es muy importante esto, que es el control de pagos y seguros del personal de terceros. Ustedes saben que el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo nombra responsables solidarios a todas aquellas personas donde un trabajador, aunque no sea propio, ya sea cuentapropista o empleado de un proveedor nuestro, esté trabajando. Entonces, si a ese trabajador no le pagaron el sueldo, no le pagaron las cargas sociales, no le pagaron indemnización o se accidenta y no tiene seguro o el empleador no se hace cargo, nosotros tendremos que ser responsables. Entonces, ya esto como una gestión de calidad de ustedes, ya tienen que tener normas con sus proveedores de que antes de que le manden ninguna persona, le tienen que mandar el comprobante de pago del sueldo, de las cargas sociales, de su seguro, y si es autónomo, tiene que tener un seguro contra accidentes. Porque si ustedes no hicieron ese checklist y esa prevención, si después tienen un juicio, ese juicio va a estar expuesto en la rendición de cuentas anual y seguramente que los copropietarios no van a estar contentos con la gestión de ustedes. Nosotros en SIX habíamos hablado de toda una pirámide de calidad, una gestión continua de la calidad donde no basta con que nosotros seamos buenos, sino que necesitamos también proveedores de calidad y comunicación de calidad con los proveedores. Ya nuestro proveedor automáticamente, sin que le pidamos, nos tiene que mandar por cada empleado que venga todos estos detalles que yo les dije, porque si no, no se olviden que el consorcio va a tener un problema patrimonial, pero ustedes como administradores son responsables. Esto es muy delicado, así que va dentro del checklist y esto les diría que no lo saquen. Y por último, les quiero comentar que deberían tener un relevamiento de las necesidades, reparaciones y obras para poder justamente tratarlo y generar las obras que sepan
que tienen problemas o previsión de daños o generar obras que puedan aumentar el valor de la propiedad como vimos antes. Eso también lo deberían tener el checklist. Pablo, te cedo la palabra, así no los aburro. Bueno, continuamos con más tips. Los que vienen ahora están basados en consultas que recibimos todos los días de administradores que se encuentran con distintas situaciones cuando toman un consorcio nuevo y les puede llegar a pasar a ustedes. Entonces, en base a la reiteración de estos casos, decidimos sintetizarlos y transmitir estas experiencias, porque ya les digo, si les pasa a uno solo, bueno, pero como le pasa reiteradamente a muchos administradores, es un problema y son distintas cosas a considerar. Primero, siempre acá estamos hablando cuando ustedes toman un consorcio nuevo, ¿sí? Cuando los designan administradores en un edificio nuevo. Bueno, primero, verificar la inscripción en los impuestos y en los regímenes impositivos. Los consorcios, como bien antes comentó Marcelo, son consumidores finales a menos que perciban alquileres. Si perciben alquileres comerciales, la azotea, la medianera, un local comercial, por ejemplo, donde el titular dominial sea el consorcio de propietarios, eso los transforma en responsables inscriptos. Entonces, cuando ustedes toman el consorcio, tenemos que ver si el consorcio tiene alquileres comerciales y están correctamente inscriptos en el IVA. Puede que sí, si los administradores anteriores venían haciendo las cosas bien, o puede que no. Bueno, si es con todas y cada una de las distintas obligaciones, presentar las declaraciones juradas, generar la facturación, bueno, son unas cuantas. Puede ser que el consorcio tenga alquileres y el consorcio no esté inscrito. Bueno, ahí ya estamos mal. Recomendación, plantearle la situación a los propietarios y siempre va a ser mejor resolver de ahora en adelante la situación y encuadrarlo correctamente y cumplir con las obligaciones a continuar en el incumplimiento. Otra cosa que puede pasar teniendo alquileres es que efectivamente esté inscripto, pero que no se hayan estado haciendo todas las últimas declaraciones juradas. Bueno, en ese caso lo mismo, presentarle a los propietarios la situación y que decidan ellos qué es lo que quieren hacer, pero no continuar nosotros, una vez que detectamos algo, no continuar en un incumplimiento. Si el consorcio tuviera alquileres de índole de vivienda no comerciales, eso le genera la obligación de estar inscritos como sujetos IVA exentos y también tienen determinadas obligaciones por mes. Bueno, lo mismo, verificar si tienen alquileres de vivienda, si están realmente inscritos, si están cumpliendo con las obligaciones. Lo mismo con los impuestos de índole provincial. ¿Sí? Ya en algunas provincias hay mínimos exentos, en otras no, pero bueno, hay que ver el monto de los alquileres comerciales y de vivienda según cada provincia. Puede ser que el consorcio tenga que estar inscrito en el impuesto sobre los ingresos brutos. Mismo, si ven que está inscrito en el impuesto sobre los ingresos brutos, verificar si se venían haciendo las presentaciones, si se está al día, si hay deuda, si hay falta de presentación o no, de declaraciones juradas, si hay deuda de pesos. Bueno, todo eso hay que revisarlo, porque si no lo revisamos y venimos con algún tipo de incumplimiento, vamos a continuar en el incumplimiento, cosa que no es nada recomendable. Otra cosa vinculada a la parte impositiva, verificar periódicamente distintos servicios de la página de ARCA, fundamentales. Uno, el domicilio fiscal electrónico. No esperemos en el año 2025 que si ARCA nos tiene que intimar por algún incumplimiento, que nos llegue una intimación en papel al edificio. Eso no existe más. Desde hace varios años, ARCA intima a través del domicilio fiscal electrónico. Tenemos que consultarlo prácticamente todas las semanas. Quizás cuando entramos vemos que hay intimaciones por falta de presentaciones, requerimientos que si no los contestamos, no solo que incrementamos la deuda que le vamos debiendo a Arca, sino que después puede tener otras consecuencias. Nos pueden bloquear la constancia de inscripción, de mínima, de máxima, nos pueden embargar la cuenta bancaria y no podemos operar, así que hay que prestarle mucha atención. Mismo, tomamos un consorcio, entramos a la página de Arca, vamos a verificar en el sistema de cuentas tributarias si hay deuda. Y si encontramos deuda, se lo transmitimos a los propietarios. Una cosa muy común que todos los días me dicen, ¿qué pasa con planes de pagos vigentes, que es decir, que se están debitando las cuotas todos los meses generados por administraciones anteriores? Muchas veces los administradores salientes no nos dicen que hay hechos planes de pagos y si nosotros no entramos acá, no nos enteramos y el día 16 de cada mes, que es cuando Arca debita de nuestra cuenta bancaria los montos de cada cuota, si no sabemos esto, se nos derrumba toda nuestra estrategia financiera. El otro día hablaba con un administrador que me dice, tomé un consorcio, yo tenía 8 millones de pesos y de un día para el otro me descontaron 5 millones en la cuenta. Digo, ¿qué día fue? Le pregunto. Día 16. Bueno, seguramente fue planes de pagos de Arca que vos no sabías que el consorcio tenía, Arca te los debitó porque así se había generado en su momento,
y vos te quedaste con 3 millones de pesos cuando creías que tenías 8. ¿Todo por qué? Por no haber entrado en su momento a verificar si había planes de pagos vigentes. Bueno, este dentro de todo no es un escenario tan malo. Sería peor si, existiendo un plan de pagos vigente, no sabemos, no está la plata y se rechaza el débito de la cuota. Ahí, si esto ocurre durante 2 o más oportunidades, el plan se cae y renace la deuda, o sea, aún peor. Entonces, verificar también si tenemos plan, si el consorcio que estamos agarrando ahora tiene planes de pagos vigentes con cuotas que se estén o que se vayan a debitar de ahora en adelante. Otro caso, el de las retenciones CIRCREV. Esto realmente nos mata. Cuando el consorcio tiene ingresos brutos y tiene alguno o algunos incumplimientos, ya sea no presentar las declaraciones juradas en fecha, o si se presentan fuera de fecha, no pagar las multas, si dio monto a pagar y no se pagó, o si se pagó fuera de fecha y no se pagaron los intereses, bueno, todo eso hace que renazcan estas retenciones que se llaman CIRCREV. ¿Qué quiere decir CIRCREV? El banco nos retiene ingresos brutos sobre cada movimiento, sobre cada ingreso y sobre cada egreso de fondos. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que esas retenciones tengan un monto tan mínimo que se puedan descontar en la declaración jurada de ingresos brutos y no me genere un problema financiero. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un incumplimiento o muchos incumplimientos, las retenciones son de un porcentaje tan alto que supera con creces el monto del impuesto que voy a tener que pagar, con lo que se me generan tremendos saldos a favor y también un desbarajuste financiero. Así que cuidado con eso también. Otra cuestión que vemos todos los días. No podemos concebir que al día de hoy existan consorcios que no tengan número de quit, y hay muchos. Y también lo vemos en Ciudad de Buenos Aires, no es una cuestión de provincia de Buenos Aires o de localidades más alejadas. Hoy en la propia Ciudad de Buenos Aires hay edificios que no tienen número de quit. Ojo, acá no estamos hablando de esta situación inevitable de cuando un edificio nuevo se termina de construir y como todos sabemos, hasta que no tenemos el reglamento y ahí hay una demora de X cantidad de meses y es inevitable. Sin reglamento, Arca no nos otorga el quit. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de edificios viejos en donde vaya uno a saber por qué motivo nunca se tramitó el quit. Bueno, ¿qué pasa si un consorcio no tiene quit? No puedo contratar empleados, los proveedores no nos pueden facturar. ¿Qué hacen los proveedores cuando le tienen que facturar a un consorcio que no tiene quit? Le ponen a consumidor final, no lo identifican y después el problema lo tenemos nosotros, porque ¿cómo demostramos que las facturas que estamos cargando a este consorcio realmente pertenecen a este consorcio si no está individualizado? Bueno, entonces, si llegaran a tomar un consorcio sin quit, vayan de inmediato y tramiten el número de quit. Ahora tienen la opción desde mediados de este año. Antes era online, ahora también se puede hacer de manera presencial. Vayan a la agencia con el reglamento, con el acta de designación y tramiten el número de quit. También está vigente la posibilidad de hacerlo de manera online a través de la página de ARC. Otra cosa que deben hacer de inmediato, bueno, para poder llegar a todos estos relevamientos y chequeos que dijimos antes, obviamente van a tener que tener la clave fiscal de ustedes vinculada con el quit del consorcio en donde los acaban de nombrar administradores. No hay que dejarse estar. O sea, hoy los nombran administradores, mañana mismo inician el trámite para obtener la vinculación de la clave fiscal. Si no, no van a poder ni siquiera ingresar a la página de Arca y no van a poder hacer todos estos chequeos ni van a poder continuar de ahora en adelante con las distintas presentaciones que van a tener que hacer. Lo mismo, este trámite tenemos las dos posibilidades. O lo hacemos de manera electrónica a través de la página de Arca, subiendo los famosos 4 elementos. Como ya saben, esto implica gastar plata porque hay que pedir a un escribano que haga certificaciones digitales con firma digital. Esa es una. La otra, vamos directamente de manera presencial a la agencia de Arca y llevamos los elementos en original y ahí se hace la vinculación. Respecto de esto, también van a tener que tramitar las vinculaciones con las claves de los organismos provinciales. Si estamos en Ciudad de Buenos Aires con la AGIP, por ejemplo, para presentar lo que es el libro de sueldos digital, si el consorcio tiene empleados, para presentar la declaración jurada de ingresos brutos, si el consorcio tiene alquileres que estén alcanzados, bueno, lo mismo con los fiscos provinciales. Respecto a la ciudad de Buenos Aires, tengan en cuenta que lo que se llama clave ciudad o lo que se llamaba clave ciudad va a cambiar por una nueva clave que se llama clave MIBA. Hoy justamente salió una nueva prórroga. Esto iba a entrar en vigencia hace unos meses, luego lo habían pasado al 1 de enero, ahora lo llevaron al 1 de febrero. Y entonces, hasta el 1 de febrero tenemos tiempo, si es que no lo han hecho todavía, de tramitar la clave MIBA de cada uno de ustedes. Si no, no van a poder operar con las páginas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por ahora, a partir del 1 de febrero. Bueno,
Últimos dos tips. Hacer un relevamiento de la situación impositiva. Puede ser, como dijimos antes, que el consorcio esté teniendo un alquiler comercial y nunca lo hayan inscrito en el IVA. Bueno, más allá de que es un tremendo y un grosero error, lo ponemos en conocimiento de los propietarios y siempre la recomendación es adecuarlo y arreglarlo por lo menos de ahora en adelante. Miren por qué. Si tenían que estar inscritos en un régimen, en un impuesto, y no lo han estado, el tiempo de lo que es la prescripción, que es el periodo en el cual el fisco puede venir a reclamarles multas, impuesto impago y cualquier otra obligación incumplida, es de 10 años. Ahora bien, si ustedes se inscriben en el impuesto que corresponde, achican automáticamente ese lapso a 5 años. Con lo que, con el simple hecho de hacer una modificación en lo que es el sistema registral, ya se ganaron 5 años donde no les pueden reclamar hacia atrás. Luego, por cada mes de cumplimiento de las obligaciones, se nos va yendo un mes donde había incumplimiento. O sea, de acá a 5 años el consorcio queda al día. Entonces, cumplir con las obligaciones, verificar si estamos bien inscritos donde tenemos que estar inscritos y si detectamos incumplimiento, regularizarlo y empezar a hacerlo bien de ahora en adelante. Y por último, verificar si tenemos que actuar como agentes de retención. Antes algo comentó Marcelo, pero bueno, se los detallo un poquitito más. Puede ser que los consorcios tengan que actuar como agentes de retención de IVA, de seguridad social y de impuesto a las ganancias. De IVA y de seguridad social si contratamos empresas de limpieza o de seguridad. Lo tenemos que hacer. Esto es en todo el territorio nacional, es normativa de ARCA, estamos obligados a hacerlo. Luego, por pago a cualquier tipo de proveedores, puede ser que tengamos que retener impuesto a las ganancias. Incluimos a las empresas de seguridad y de limpieza, pero también a cualquier otro proveedor, exceptuando obviamente a los monotributistas, personas físicas, pero cualquier profesión, cualquier oficio que sea responsable inscripto, mi proveedor, el consorcio está obligado a retener impuesto a las ganancias. Cualquier empresa que me brinda cualquier servicio, el consorcio está obligado a retener impuesto a las ganancias. Entonces lo mismo, verificamos si el consorcio está inscrito como agente de retención y si debe estarlo, lo inscribimos si es que no estaba. Y si estaba inscrito, verificamos si venía cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones. Todo este chequeo de situación impositiva, obviamente la recomendación es hacerlo lo más pronto posible cada vez que toman un consorcio nuevo, les va a evitar tanto a ustedes como a los propietarios muchísimos dolores de cabeza a futuro. Y cuando decimos dolor de cabeza hablamos de pesos, pesos de multas, pesos de intereses, pesos de incumplimiento de obligaciones, y porque después, más allá de que quizás todo el incumplimiento provino de administraciones previas, si nosotros no lo arreglamos, no lo comentamos, no lo solucionamos, después nos terminan echando la culpa a nosotros. Bueno, le devuelvo la palabra a Marcelo ya para la parte de las conclusiones. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Eh, para concluir, quisiera volver al principio. Para poder trabajar competitivamente, para poder generar valor a nuestro trabajo, tenemos no tenemos que perder de vista que todos nuestros procesos deben ser simples porque la estructura económica de un consorcio es simple. Entonces, hay grandes requerimientos ahora de profesionalización, de baja de costos, y eso lo vamos a poder hacer con este tipo de cosas, con capacitaciones, con simplicidad, con informes sencillos al alcance de todos, porque cuanto los informes sean más complicados, estamos poniendo una barrera de entrada al acceso a la información. Perdón, al acceso a la información. Cuanto más sencillo, más gente lo entiende. Si los estandarizamos, toda la gente se va a acostumbrar a un solo tipo de informe, mejor todavía. Piensen que también es menos gente que le va a estar preguntando a ustedes. Para esto, el gran aliado va a ser la tecnología. Ustedes tienen que saber qué tipo de tecnología consumir, pero tienen que tener tecnología, la tecnología que necesitan es la que le agrega valor tanto al consorcio como a su administración. Hay muchas herramientas que les van a permitir ahorrar tiempo, ahorrar costos. Entonces, el administrador se va a poder dedicar a ser un planificador estratégico. Eso es lo que nosotros planteamos que sea el administrador del futuro. Tenemos que garantizar un ciclo anual basado en procesos automáticos, en controles y en menos trabajo.
Todo eso se puede lograr, como dijimos, con tecnología, con estandarización, con las cosas claras y con sabiduría. Yo creo que el futuro de la administración no está en ser más complejos, sino en ser más claros. Eh, Estamos a disposición, nuevamente agradecemos mucho este valor, estamos a disposición de ustedes. Ahí tienen con ese QR tendrán nuestras redes de contacto. Les queremos decir que nosotros somos DLS Consultoría. Somos un estudio que estamos hace más de 60 años en plaza, tres generaciones de profesionales, yo soy la segunda, Pablo es la tercera. Muchos de nuestros clientes nos acompañan de más de 20, 30, 40 años, algunos 50, y la Cámara nos acompaña desde nuestros inicios, desde hace 60 años. Así que les quedamos agradecidos a todos, agradecemos a Consorcio Abierto, a la Cámara, les deseamos que tengan un excelente año nuevo, una feliz Navidad, y estamos abiertos al debate y a las consultas que nos quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo y Marcelo. Ahora en un ratito volvemos con algunas consultas que dejaron ahí en el chat los asistentes. Y antes de pasar a la demostración, quiero recordarles que muchas de las situaciones que están mencionando, que mencionaron Marcelo y Pablo, todo lo que es rendición, control de gastos, planificación de fondos de reservas, lo vamos a ver reflejado en la aplicación dentro de Consorcio Abierto. Y para esto quiero invitar y presentarles a Francisco Mañaz, que nos va a demostrar cómo el sistema acompaña estos procesos y ayuda a ordenar la gestión diaria. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Wendy, por la presentación. Perfecto, Pablo, Marcelo, como han explicado, es tan importante y que, como les digo, la idea más que nada es poder mostrarles de manera breve que esta funcionalidad y todo lo que es la rendición anual de cuentas es algo que el sistema te hace de manera automática, obviamente en base a todo el trabajo que van haciendo ustedes mes a mes con Consorcio Abierto, ¿sí? Así que ahora les voy a pasar a compartir pantalla para mostrarles de manera breve esta funcionalidad. Denme un segundito, quizás algunos ya conocen la plataforma, ya han estado trabajando con nosotros, otros quizás no. Para ambos, la idea es, para quienes ya nos conozcan, hacer un repaso de esta funcionalidad y para quienes no, que sepan que el sistema cuenta con esta rendición anual, ¿sí? Acá yo ya estoy dentro del sistema, ¿sí? Es obviamente el usuario que ustedes se creen, van a tener acceso a todo esto que están viendo, ¿sí? Acá yo voy a ingresar un consorcio cualquiera para mostrarles esta función, ¿sí? Vamos a ingresar a este consorcio, que es un consorcio demo, ¿sí? Siempre que ustedes ingresen a un consorcio van a ver una pantalla similar a esta. Bien, acá en el menú superior ustedes van a tener un menú que dice expensas, ¿sí? Cuando hagan clic acá, vamos a ir a expensas, generar rendición anual de cuentas. Cuando ingresan acá, el sistema siempre les va a permitir elegir un periodo, que este periodo no tiene que ser sí o sí un año, ¿sí? Siempre pueden hacerlo cada 2 meses, 3 meses, 6 meses, anual o mismo cada varios años, ¿sí? Yo voy a seleccionar, ya que estamos a fin de 2025, vamos a seleccionar 2025, enero de 2025 y lo vamos a hacer hasta diciembre de este año, ¿sí? Al seleccionar el periodo, vamos a hacer clic en descargar rendición. Y ahí van a ver que en unos segundos ya el sistema me generó un Excel al cual vamos a ingresar. Y fíjense que acá ya estamos dentro de esta rendición en menos de 10 segundos. El sistema de manera automática, fíjense que lo que hace es, obviamente acá les van a aparecer los datos de ese consorcio y acá les va a ir mencionando cada una de las columnas, el periodo, el mes correspondiente. Y acá les va a ir discriminando, ¿no? Primero, lo que se recaudó de expensas en base a diferentes conceptos, ¿no? Si recaudaron expensas ordinarias, extraordinarias, fondo de reserva, todos los conceptos que hayan salido a recaudar durante el año se los va a discriminar uno por uno, ¿sí? Pasado eso, obviamente van a tener todos los gastos, ¿sí? Tengan en cuenta que los gastos se los va a ir discriminando rubro por rubro, ¿sí? Todos los rubros que hayan liquidado en el año, servicios públicos, abono de servicios, mantenimiento de partes comunes. Fíjense que la idea de esto más que nada es que ustedes tengan un resumen detallado y que tengan el mes un mes al lado del otro para que puedan ir haciendo esa comparativa, ¿sí? También importante, obviamente, que en caso de que hayan recaudado gastos ordinarios, gastos extraordinarios, siempre les van a salir de manera discriminada, ¿sí? Acá fíjense que tenemos los extraordinarios de manera discriminada a los ordinarios, que eran los que veíamos de manera
manera reciente, ¿sí? Y también algo que está bastante bueno es que también les va a traer el sistema un resumen de los movimientos que hubo, movimientos de fondos, ¿sí? Te va a mostrar todos los ingresos y egresos que tuvo ese consorcio mes por mes, ¿sí? De manera discriminada. Y también, por último, lo que sale en esta rendición anual de cuentas es los saldos con los cuales quedaron las diferentes cuentas que tengas constituida el consorcio. ¿Sí? Fíjense que acá me lo discrimina, si tiene una cuenta caja, cuenta corriente, si tiene un saldo aparte para extraordinarias, te va a mostrar el saldo con el cual quedó al finalizar el mes esa cuenta. ¿Sí? Y esto te lo va a hacer mes por mes. Y como les decía, fíjense que a ver, la realidad es que esta rendición anual ustedes la pueden generar para el periodo que ustedes necesiten. Esto se hace por consorcio, así que lo van a tener de manera discriminada. Así que era un poco mostrarles esta funcionalidad. También como decía Marcelo, ¿no? Que, a ver, la rendición anual de cuentas es algo que se va haciendo mes a mes o día tras día, si se quiere. No hay que esperar a los últimos 15 días del año. Y esto tengan en cuenta que el sistema ya se los hace de manera automática, ¿sí? Toda esta información las trae en base a las expensas que ustedes fueron emitiendo en el transcurso del año, ¿sí? Así que bueno, también era mostrarles un poco esto en base a las consultas que surgieron, que ahí estaba leyendo un poco de Natalia, Arlene, que consultaban el tema de la rendición. Como les digo, esta rendición anual se hace de manera automática y se hace de esa forma que les mostré recién, haciendo clic en este menú, ¿sí? Así que de vuelta, ahora, a ver, la idea era más que nada mostrarles de manera breve esta funcionalidad que tiene el sistema. Igualmente ahora Wendy les va a dejar un cuestionario para todos aquellos que estén interesados, que quieran saber un poco más del sistema. Nos ponemos en contacto, estamos 100% a disposición, sin ningún tipo de compromiso, sí, obviamente. Así que ahora Wendy les va a dar acceso a ese cuestionario y bueno, muchas gracias de vuelta por el tiempo y que tengan buena tarde todos. Bueno, Fran, muchas gracias por mostrarnos. Bueno, antes de cerrar, primero les compartí ahora un cuestionario súper breve que van a tener en pantalla. Ahí van a poder indicarnos si desean que los contactemos para conocer un poquito más tanto o de esta funcionalidad o si no nos conocen, conocer todo sobre Consorcio Abierto, si ya son clientes, conocer algún otro módulo. Y coordinar una demostración personalizada, obviamente gratuita y sin compromiso, que no les va a tomar menos de 10 segundos responderlo. Y bueno, ahora sí, si me permiten, Pablo y Marcelo, si quieren responder alguna de las consultas que fueron dejando acá en el chat. Pablo. Bien. Bueno, vamos a sintetizar porque hay unas cuantas preguntas, pero muchas se refieren a lo mismo, entonces vamos a tratar de sintetizarlas. Muchas preguntas respecto del libro de administración, del tema de la rúbrica y demás, y de cómo llevarlo. Bueno, en principio la rúbrica es ante cada organismo provincial. En Ciudad de Buenos Aires, antiguamente, se rubricaba ante el registro de la propiedad inmueble, ahora se rubrica ante la IGJ. Habrá que ver en el resto de las provincias cuál es el organismo de contralor a través del cual se rubrica, pero sí tengamos en cuenta lo que dijo antes Marcelo, la fecha de la rúbrica es fundamental. O sea, si tenemos un edificio que se quedó sin espacio en el libro anterior o que nunca tuvo libro y vamos y lo rubricamos hoy, será rubricado mañana, por ejemplo, 18 de diciembre de 2025, recién podemos volcar movimientos a partir del 18 de diciembre de 2025. Si volcamos movimientos de periodos anteriores, estamos invalidando el libro, es como si no existiera. O sea, nos hacen una pericia y lo primero que le preguntan al perito es, ¿el libro está llevado en legal forma? Y va a contestar, no, el libro no está llevado en legal forma, lo que quiere decir que el libro es como si no existiera. Acá hay varias preguntas de qué información se vuelca en el libro. Bueno, la normativa lo que dispone es la obligación de que todo consorcio cuente con un libro de administración, pero lo que no dice es cómo se debe llevar y qué información se debe volcar en él. Por eso si agarramos distintos edificios y tenemos la suerte de que todos tengan el libro de administración, porque muchas veces, como dijimos antes, o no lo tienen pero no está rubricado, o está rubricado pero no está completo. Bueno, si tenemos la suerte de que esos edificios que tomamos como ejemplo tienen el libro de administración y está llevado al día, vamos a ver que muchas veces lo completan de manera distinta. Y acá no es si está bien o está mal, porque justamente no hay pauta. Muchos lo que hacen es copiar la liquidación de expensas. Bueno, no es que esté mal. Podemos volcar la información que nosotros queramos. Tiene que estar rubricado, tiene que estar al día. Ahora bien, nuestra recomendación para generar valor en el marco de esta charla que estamos dando es, ya que estamos obligados a llevar ese libro, usémoslo para algo que nos sirva a nosotros. Si lo llevamos como un libro de caja, con las pautas que dimos antes, de registrar todos los movimientos, de hacer un control mental periódico de las operaciones, eso va a alimentar la rendición de cuentas y eso va a hacer que lleguemos mucho más tranquilos y relajados al momento de generar los informes
y tener que ir a defender la rendición de cuentas frente a los propietarios. Muchas veces me llaman administradores diciéndome estoy desesperado, tengo asamblea en 5 días y tengo una diferencia tremenda y se vuelve loco y pasa noches enteras sin dormir, buscando dónde está la diferencia y entre tanto que busca, uno a veces se pierde, tiene que pedir ayuda, que alguien lo vea desde afuera. Bueno, y al final quizás era un movimiento que en la vorágine diaria y cotidiana se olvidó de registrarlo y luego no puede apelar a su memoria a ver si logra recordar dónde estaba el problema. Y bueno, es un tema. Entonces, justamente la recomendación es, y por eso dijimos en su momento, vamos a trabajar más, sí, porque lleva más tiempo, es más laborioso, pero a la vez estamos 100% seguros de que estamos haciendo las cosas bien y que no hay diferencias. Bueno, no sé, Marcelo, si tenés alguna pregunta que Sí, quieras responder vos. sí, sí, voy respondiendo alguna. Acá hay un tema dialéctico porque yo hablé de que había dos tipos de retenciones, las retenciones que se hacen sobre los sueldos y las retenciones que se hacen a los proveedores. Alguien dice no son retenciones, en el formulario 931 se identifican como aportes. A ver, en lo que el concepto es el siguiente. Una cosa es la obligación con plata mía y otra cosa es que yo le retenga plata a un tercero y me la quede en el bolsillo. Eh, el formulario 931 tiene dos tipos de conceptos. Los que están a cargo del consorcio y los que se le retienen. Ustedes ven un recibo de sueldo, el recibo de sueldo dice, como dijimos, 1.000.000 de pesos. Si pagar 1.000.000 de pesos sería el famoso no remunerativo, pero tenemos el salario bruto y el salario de bolsillo. La diferencia entre el salario bruto y el de bolsillo son las retenciones que tenemos que depositar. A eso me refería. Y eso son retenciones, porque si yo no hubiera retenido, porque el sueldo del trabajador es 1.000.000, no es 830. 830 cobró, pero lo otro son aportes por ley que tiene que hacer a las distintas cajas, previsionales, sociales, sindicales, etcétera, etcétera. Así que a eso me refería. Después estaban hablando con el tema de copiar los libros. Los libros se pueden llevar a mano, copiados. Lo que no se puede hacer es pegar las hojas y nosotros, que si bien no hay normas como hacer el libro de administración, recomendamos que sea un libro de caja, la forma de llevar los libros es registración por registración en orden cronológico y no se pueden pegar hojas. Hay algunos que pegan las liquidaciones de expensas, no se puede pegar ninguna hoja. Se pueden hacer, hay sistemas de copiado, de fotocopiado, o se puede llevar manual, que es algo bastante arcaico, pero no es ilegal. Pero tienen que tener, no se puede interlinear, no se puede raspar si hacen una aclaración, una salvedad, como en cualquier contrato de alquiler, y tiene que ser cronológico. Y obviamente esa cronología tiene que estar llevada no se pueden pasar registraciones después de la rúbrica. Así que bueno, Pablo, no sé si vos tenés alguna otra. Acá tengo una pregunta muy interesante que dice, si el consorcio no tiene alquileres, está como consumidor final, ¿igual debe gestionar su quit? Y la respuesta es sí, totalmente. Y acá empiezo con las preguntas. ¿Cómo hacen los proveedores de ese consorcio para facturarle? ¿Cómo hace ese consorcio para abrir una cuenta bancaria, para bancarizar sus movimientos si no tiene quit? ¿Cómo hace ese consorcio para cumplir con obligaciones impositivas? Por ejemplo, seguramente también si plantean que no tiene alquileres y no tiene quit, entiendo que no tiene empleados, porque si no tiene quit no podría ser empleador. Seguramente contratará a una empresa de limpieza. ¿Cómo hacen para retenerle IVA, ganancias y seguridad social si no tienen quit? ¿Qué pasa si el día de mañana surgiese una obligación impositiva nueva para consorcios? No la pueden cumplir, van a tener que ir corriendo a tramitar el quit. Hasta el año pasado, perdón, hasta este año existía el régimen informativo de pago de expensas, que tienen que cumplir casi todos los consorcios. Bueno, ¿cómo hacían para cumplirlo si no tienen quit? Conclusión, no podemos permitir que tengamos hoy un consorcio sin quit. Bien, me están entrando acá las últimas preguntas. Bueno, acá uno dice se registra como IVA exento. A ver, el consorcio a nivel impositivo es consumidor final a menos que perciba alquileres. Si esos alquileres son comerciales, se transforma en responsable inscripto. Si el alquiler es de vivienda, se transforma en IVA exento. Si tiene ambos, va a prevalecer siempre el comercial, con lo que si tiene los dos alquileres de vivienda y comercial, va a ser responsable inscripto.
Y en un consorcio, a diferencia de una persona jurídica que va a tener un único estatus en el IVA a lo largo de toda su vida, a menos que cambie la normativa, en un consorcio esto lo vamos cambiando en función a la realidad. Por ejemplo, hoy que estamos en diciembre del 25, si mi edificio no tiene ningún alquiler, hoy mi edificio es consumidor final. Si a partir de enero de 2026 pasamos a alquilar la portería para vivienda, se transforma en IVA exento desde enero de 2026. Si en febrero de 2026 aparte se le agrega el alquiler de la azotea para instalar una antena de telefonía, se vuelve a transformar y pasa a ser responsable inscripto. Y quizás si en febrero del 27 se termina ese contrato, se desmantela la antena y no volvemos a alquilar la azotea, pero seguimos con el alquiler de vivienda, volvemos a cambiar y volvemos a ser IVA exento. Y si en el 2029 dejamos de alquilar la vivienda, volvemos a cambiar y vamos a ser consumidores finales. Entonces, la situación frente al IVA del consorcio puede ir variando en virtud de la situación que tenga. Bien, no sé, Marcelo, mientras yo busco acá las Pablo, últimas sí, quería preguntas, hacer si querés un aclarar algo agregado. más. La verdad que estuvo muy completa y la estamos complicando. Nos estamos extendiendo, pero también quiero darles un detalle más que es muy técnico, pero no por eso es importante. Supongamos que el consorcio alquila la vivienda y alquila la azotea para poner una antena. Como bien dijo Pablo, pasa a ser responsable inscripto. Eso es lo que prevalece. Pero por el alquiler de la vivienda, por más que sea responsable inscripto, no va a cobrar IVA. Va a ser un responsable inscripto que hace una operación grabada, que es el alquiler de la azotea, y una operación exenta, que es el alquiler de vivienda. O sea, para calificar al consorcio, se lo va a calificar como responsable inscripto. Pero si a su vez hace operaciones exentas, como cualquier responsable inscripto, no va a pagar IVA sobre eso. Y el otro tema, creo que decían que si el consorcio era exento, tiene que hacer retenciones. Sí, sí, entiendo que si es exento en IVA, es la única cosa que el consorcio puede ser exento. Sí, sí, tiene que hacer retenciones. Y si no está inscripto, hay que inscribirse y empezar a hacer las retenciones. No importa que el consorcio sea responsable inscripto o exento en IVA. Las retenciones las tiene que hacer en virtud de si entra en el causal de hacer la retención, y eso hay que mirar resolución por resolución, porque los mínimos y las obligaciones son distintas en cada una de ellas. Pablo, Pablo, así. Bueno, que las últimas preguntas que entraron versan sobre lo que ya estuvimos hablando. Pero bueno, tocamos varios temas hoy. La parte impositiva vinculada a consorcios es bastante importante porque estamos hablando de que pueden venir multas por montos muy elevados. ¿Y qué pasa cuando dentro de unos cuantos años llega una multa? Los propietarios se la van a agarrar con nosotros. Y quizás el incumplimiento empezó con una administración anterior y nosotros, porque no sabíamos o por el motivo que fuera, no lo adaptamos, continuamos con los incumplimientos y después también vienen los problemas para nosotros. Entonces, por eso, la idea que quiero que se lleven de esta charla es no esperemos a que los problemas nos exploten para recién ahí tener que ir a ver cómo tapar los agujeros o cómo apagar incendios. Anticipémonos, seamos proactivos, la normativa es clara, es precisa para consorcios, no son muchas las obligaciones. Si tenemos que actuar como agente de retención, hagámoslo. Si tenemos que estar inscriptos como IVA exentos o como IVA inscriptos por tener alquileres, hagámoslo. Cumplamos con la normativa, siempre va a ser mucho mejor a esperar a que después los problemas estallen solos. Muy bien. Para las preguntas si alguno tiene alguna pregunta, se contacta con nosotros, alguna inquietud más a través de la cámara o a través de Consorcio Abierto, y con gusto los vamos a estar asistiendo. Y de vuelta, muchísimas gracias a Consorcio Abierto, a todos los asistentes, y espero que tengan un gran año. Yo creo que para los administradores este va a ser un gran año. Todavía mejor que el 2025, que hemos tenido muchos avances, y vamos a seguir así. Y gracias a Consorcio Abierto porque ayuda a la profesionalización. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marcelo, muchas gracias Pablo, principalmente por su tiempo, por haberse tomado el tiempo de preparar esta presentación, por ser tan claros, por los ejemplos, el checklist, por ayudarnos a pensar en este cierre de año y comenzar el año con toda, con una mirada más ordenada, más profesional. Y gracias también a Francisco por mostrarnos cómo todo esto se puede llevar a la práctica con herramientas concretas.
Y como pudieron ver, bueno, Consorcio Abierto no es solamente un sistema, es una forma de simplificar la gestión, de ordenar procesos y de ganar un poco más de tiempo para lo importante. Antes de despedirnos, les recuerdo que mañana van a estar recibiendo el video completo del encuentro por vía mail, por el mail que se hayan registrado, y una encuesta súper chiquita de satisfacción que nos ayuda a seguir potenciando estas temáticas que ustedes necesitan conocer o que quieren saber, que quieren indagar. Gracias a todos por haberse conectado, por participar y por seguir apostando a la profesionalización del sector. Nos estamos viendo en el próximo webinar en enero. Nos vemos en el próximo. Gracias, Marcelo. Gracias, Pablo. Gracias, hasta luego, muchas gracias. Bueno, Hasta felicidades para luego. todos y muchas Felicidades. gracias por la Felicidades. convocatoria. Sí, muy buenas Navidades, muy buen año y éxitos. Gracias.